Saludos a todos los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos, como ya lo tenemos acostumbrados, a unas entrevistas con personajes, sobre todo de acá de la Villa del Rosario, y vamos a conversar un poco con un personaje muy conocido acá, no necesita presentación, de repente le damos clase a alguno de ustedes. Se trata de nuestro amigo, el profesor Duval González Méndez, quien hoy nos acompaña. Bienvenido, Duval. Saludos para nuestra audiencia. Bueno, saludos, gracias, José, por esta invitación. Estaba postergada, hace tiempo que habíamos conversado. Cítame para que hablemos un poco sobre el padre, sobre ti. Bueno, tengo la oportunidad hoy, en estas pequeñas vacaciones de semana. Hemos hablado ya en la radio, hemos tratado de algunos temas, pero hoy lo vamos a hacer para nuestra audiencia de YouTube. Nos ven siempre, gracias por el apoyo, ya son más de 400 suscriptores que están en nuestro canal. Entonces los invitamos a ver esta interesante entrevista. Profesor Duval, queremos comenzar por, bueno, el principio. Tu padre, ¿dónde nació Duval y quiénes eran sus padres? Bueno, recordarlo es un orgullo para mí, porque tuve la fortuna de que tuvieron una larga vida. Mi papá, Ángel Custodio González González, nació aquí en Perijá, en la villa, el mismo sitio donde murió, por cierto. Eso era un hato, aquí detrás de los Peregüestos, en el Amparo. Ahí nació él. Dice que nació en el año 1920, no hay certeza de eso, ¿no? O sea, que los documentos antiguos presentaban una carga, entonces no hay certeza de eso. Uno dice que murió en los 26, otro que en los 28, otro que en los 24. Timón León, que era un contemporáneo coreano, su familia vino con la migración del año 1918, huyendo de una hambruna en Falcón. Y allí vinieron sus padres, Isabel González también. Y se consiguieron allí en la entrada del desembocador del río Lajero. En Palmar había una finca y los contrataron, pero no se conocían. Mi abuela, y ahí empezó su matrimonio. Los abuelos míos, no Ángel Custodio. Ángel María González González era el papá de Ángel. Isabel González, pero los que llegaron desde el 18 años. Entonces él es coreano, realmente. Ya. Tiene Capatalia. La abuela mía era de la Vela de Coro. Y Custodio nació aquí. Y mamá de los Méndez, aquí supongo que son por la etnia blanca, mi abuela María de Rosario Méndez, era blanca totalmente, y mi abuelo también se llamaba, también de apellido Méndez, José Hito Méndez, José Ascensión Méndez, que por eso eran acusados los apellidos. De ahí vienen las raíces de mi familia, y Sola Méndez, que era mi madre, murió de 90 años, recién, antes de carrera de 50, 450. No recargué la fe. O sea que tengo raíces españolas por un lado, de la migración de los canarios que vinieron para acá en los Méndez, que son de los mismos que vienen de San José, Machique, que hay varias ramas de los Méndez. Yo creo que yo tuve hace una pequeña investigación y tienen alguna, José Pedro Méndez, área del Cobo. El terminal lleva el nombre de Pedro Méndez. Sí, Pedro Méndez, sí. Total que toda esa familia a la larga, no sé, se mezclan en la raíz principal. Ya, Duval, pero tú naciste aquí en la villa, específicamente, ¿dónde pasaste tu niñez? ¿En qué sector de la villa te criaste? Latitud y longitud te doy. Las coordenadas. Las coordenadas. En la calle Concepción, entre el Registro y el Marqués, queda una base de ruina, porque eso era una casa de palma antigua y barro, al lado de otro ranchito que todavía existe, que es viejísimo. Ahí vivía la familia de Antonia Machado, y al lado vivía Telemaco Tapia,
Ya. Y entonces, en esa, frente a la casa donde vivió Nilecta Toyo, en la calle Concepción, o sea, me sé todo eso porque ahí pasé toda mi infancia y mi juventud. Una vez yo te comenté que yo me sabía todas las generaciones de la calle Concepción hasta el final, porque me la pasaba allí cuando era chico. Ya. Algunos le decían la calle de los negritos, como que vivían muchos negros por ahí. Bueno, sí, la mayoría se puede decir que Antonia era, la señora Antonia era morena, era negra pero era morena. Charito, que era la abuela de Guido Méndez, Ortega, murió de 100 y pico de años también, era morena, no era negra, era morena. Sí. Y Magdalena Sutherland, la abuela de Evangelista, vivía en la otra esquina, también era morena, no era blanca totalmente. Bueno, Duda, te voy a decir algo, antes de proseguir la charla, te voy a decir que son fieles televidentes el doctor Evangelista Rincón, la doctora Celeste de Rincón, Amigo también la señora Crisálida, también y Guido, ellos nos siguen a través de estos canales, así que podemos aprovechar y enviarles un saludo. Claro que sí, un saludo muy fraternal a estas amistades, todos son mis amigos, les aprecio y les admiro mucho, desde niño, joven, he tenido buena relación con todos ellos. Y fueron mis vecinos porque yo vivía, no había cercas, y el fondo de mi casa era libre y conectaba con la casa de la señora Pola y el señor Emelio, que eran los papás de Evangelista. Me une una gran amistad con Ida Rincón. Ya, también nos sigue a través de... Saludos también a ella. Saludos a la profesora Ida. Sí, a la profesora Ida, una gran mujer que debe ser emulada por muchas personas, especialmente las mujeres perianeras que son emprendedoras. Y ella es una de ellas, esa figura resaltante de nuestra población. Igual, nos regresamos, vámonos a la niñez. ¿Qué jugaban en esos tiempos? Si supiera que yo era un niño muy solitario, sí, muy solitario, y eso me hacía que yo fabricaba mis propios juguetes. Y yo desde pequeño tenía la inclinación a leer, porque mi abuelo quedó ciego. Como quedó ciego, mi mamá me decía que primero me obligaba, después se convirtió en un hábito, a acompañarle, porque a él le gustaba estar enterado de las noticias. Y en aquel tiempo, pues, era la radio y el Panorama, era el único periódico que llegaba. Valía 0.25 el periódico. Entonces yo estaba como en cuarto grado o algo así. Tendría como unos 10 años más o menos. 10, 11, 12 años. Ya tenía problemas visuales. Y entonces empecé a leer el periódico y él me corregía y tal. Y me enamoré de la lectura. Entonces me enamoré de la historia épica, las películas romanas, esas cosas. El cine Gateca, que valía unos 50 la entrada, tenía medio techo, pancas de madera, bueno, eso era, los murciélagos a veces no dejaban ver las películas, porque había una mata de cocotero cerca, entonces como que se ponían a polinizar las flores y molestaban ahí. Bueno, volviendo al tema, yo fabricaba mi propio juguete, hacía escenas de guerra, agarraba estuches de litros de leche y los convertía en barcos, con alambritos de cobre y le ponía velas y todo. Y entonces el canal de desagüe de los baños se convertía en el río. Y entonces los limones, ¿no? La fiesta, me divertía. Hacía paracaídas, los amiguitos míos, este muchacho se inventa, no sé qué. Todo lo que yo veía en cuentos, revistas, trataba de hacerlo. Y jugaba con mis compañeros. Uno de esos amigos que ya falleció, el profesor Nelson Guzmán, Nerio Guzmán, que vive, hermano matemático, físico, muy bueno, no sé si se graduó de ingeniero, quiere estar en el exterior. Eran vecinos míos, nietos de la señora Antonia Machado, por cierto. Jugaba, Oscar de Toyo, José Alberto Toyo, hermanos del Nilecta Toyo, que éramos el grupo de mi generación. Oscarido también fallecido ya, ¿no? Bueno, falleció un Oscarido en estos tiempos. Bueno, Oscarido, no, pero este Oscarido es de apellido Vargas. Oscarido Vargas, sí, falleció en Estados Unidos. Dual, y vamos a hacer también un inciso ahí.
sobre tu papá, porque tu padre fue una persona muy conocida aquí en la villa. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a preparar un muerto, hay que buscar a custodio. Ajá. Háblame un poco de esto, ¿no? De los oficios que tenía tu papá. Pero si supieran una cosa, yo practiqué eso con mi papá, varios casos de preparar cadáveres con él. Que recuerdo, cuando él se veía muy abrumado por el trabajo, o veía que el caso era difícil, me pedía ayuda. Entonces ya yo tenía como 17, 18 años, aproximadamente. 16, 17 años, no recuerdo bien eso. Creo que pasé como de 8 casos, 7 casos más o menos. Recuerdo algunos emblemáticos, después te los nombraré. La historia de mi papá es bastante, digamos, épico porque es una persona que quedó huérfana de padre a los 14 años y luego pasó, su mamá quedó prácticamente a la hermana mayor, María Rosario, y él se crió con el cuñado y su hermana y su mamá, que cuando quedó viuda se fueron, supongo, se fueron a vivir juntos porque no recuerdo eso. Estamos hablando del año 50 y yo no había nacido. Simplemente me contaba mi mamá, mi papá. Entonces resulta que él era músico. También. Le gustaba la música. Tocaba muy bien la guitarra. No nos enseñó a ninguno de nosotros. Eso viene de los González. González, hay un primo hermano, un primo segundo mío, se llama Agustín, hijo de Agustín Arteaga. King Arteaga, locutor. Ajá, sí. Ese compositor gaitero, el primo segundo mío. Ya, le enviamos saludos también desde aquí. Claro, él tiene la página Zuliano Rajao. Sí, sí. Muy buena. Yo cuando estaba en Maracaibo, ahora vuelvo, ya yo estoy como los oradores que hablan mucho. Estando en Maracaibo, pues, conviví con ellos, que me dieron la oportunidad para estudiar para maestro, ¿no? Con Agustín, cuando era adolescente. A él siempre le gustó la música y la gaita, por eso fue que se encaminó por allí. Tendría unos 15 años. Sí, Cuando sí. yo conviví con él 2 años con su mamá, con mi prima. Entonces ahí viene Entonces papá, volviendo al tema, papá pues fue una persona que sufrió mucho, porque no tenía un referente masculino, porque el cuñado no tenía ese rol. Entonces bueno, él se empezó a tocar guitarra, a andar de serenatero y narrador de eventos beisbolísticos, no sé qué, de ahí vendrá deportivo, de ahí vendrá la vena de nosotros de ser oradores. Sí. Aunque esto tiene otra parte. Total de que él cometió como que en aquel tiempo era grave. Embarazó a una muchacha, como él tenía como 18, y entonces la familia lo quería obligar a casarse, él no quería, y se fugó. Se fue para que los primos, allá en el 42, vía Falcón, que todavía sigue siendo Zulia, pero es frontera con Falcón. Y allá estuvo un tiempo hasta que regresó. De esa unión nació un hermano que yo no conozco, tengo tiempo que era bien, otro hermano sí lo conocí, yo no, tengo tiempo que no lo veo, lo conocí, pero debe tener como 80 y pico de años. Ya. Sí. Total que el papá regresa y empieza a echar su broma, a tener a cantar serenata y eso, como mundo artístico, y él era muy simpático. O sea, una persona alta, de unos 80 y pico, unos 80 más o menos, cuando era joven. Unos 71, unos 80, delgado, entonces usaba buena ropa, galán, y serenatero de la muchacha. No le gustaba. Exacto. Bueno, total que en ese trajín y tal, tuvo varias relaciones, y final de cuentas pues se casa con mamá, pero él tuvo una vida de jornalero, realmente ganaba dinero como jornalero. Y le salió una oportunidad de trabajo en la Richmond, una empresa petrolera, y se fue para La Guajira. Él trabajó en Castillete, en exploraciones en el lago y en la península de La Guajira, y ahí tuvo un accidente laboral, y luego los gringos, viendo lo que era, que flaco, si es guapo, si es tal, no lo vamos a votar. Lo dejaron en enfermería.
Y ahí fue que aprendió el arte de colocar inyecciones, curar heridas, quemaduras, fracturas, inyectar cadáveres, todo eso lo aprendió ella. Y luego, cuando regresa, le dieron un diploma así. Solamente sabía leer y escribir porque le enseñó a mamá. Pero él nunca visitó un colegio. Y con ese certificado de enfermería, el doctor Villalobos, donde está ahora la casa de los niños de educación especial, ahí funcionaba el dispensario de la Villa Rosario. Uno de los directores que tuvo a cargo fue el doctor Villalobos. Entonces el doctor Villalobos, conociendo que aquí no había nadie, la enfermera, creo que Elsa, una señora andina, que vivió mucho tiempo aquí en la Plaza Bolívar, después vino la señora de Mayorielo, Ugas, que también fue amiga mía, no recuerdo el nombre, la madre de Karina, de Pascual, fue enfermera, también venían del exterior, o sea, no eran de acá. Entonces resulta que papá era, y entonces Villalobos le dio, no, anda que con el custodio, él te pone un cerro, no sé qué más, decirle que le digo yo. Se empezó a hacer como una especie de paciente, pues propio. Y el arte de inyectar cadáveres, que es una cosa, y llamaban, eso yo me acuerdo, la puerta, sola, a ver qué busca, no, usted busca a las 2 de la mañana, a las 3, no, que el custodio le voy a buscar porque se murió fulano, así, para preparar a esa misma hora que fallecía la persona. Era bastante fuerte. Yo recuerdo una vez una joven que murió por mala praxis de un aborto que se hizo en una chique. Era creo que en 25, creo, no recuerdo, no recuerdo, hace mucho tiempo. Algo así sucedió. Y a mí me dio mucha lástima porque era muy joven. Y yo era joven, entonces yo vi una mujer tan hermosa, tan bonita. Además, lloraba la gente y yo me conmoví, o sea, era difícil estar ajeno al dolor de la familia cuando uno estaba preparando el cadáver. Sin embargo, bueno, eso habrá fortalecido tu carácter. No, ya papá sí. Igual, vamos, ya hablamos de tu papá, ¿no? De serenatero, enfermero, practicante, ¿no? Agricultor, comerciante, eso fue de todo. Y entonces queremos conversar ahora sobre tu persona, de dónde estudiaste tu primaria. Mi primer paso en la escolaridad. Bueno, yo antes se usaban mucho las escuelitas pagas. Estaba pequeña, tenía 3, 4 años. Entonces, ya uno le compraban donde don Ángel Eduardo Urdaneta, aquí cerca, en la casa que está aquí en la calle Municipal, estaba una quincalla famosísima. Entonces, ahí vendían todo. Esta era la librería también. Y ahí vendían el libro Mantilla y la cartilla del gallo. Entonces, uno comenzaba con la cartilla del gallo. Les llamaba así porque tenía un gallo en la portada. Entonces, bueno, Teresa Machado, una hija de Antonia, al lado de la casa tenía, las señoras, las muchachas que sabían leer y escribir, montaban una escuelita en el patio. Y las mamás le pagaban. Luego, Cristina Cardona fue mi maestra, la que vivía en la misma calle Municipal, diagonal a la panadería, que falleció reciente, a 20 y pico de años. Hermana, por cierto, de otro maestro llamado Tito Cardona, que tuvo un fallecimiento trágico. Yo me acuerdo apenas, estaba yo en 2º grado, que lo trajeron por la calle Municipal subiendo, todas las escuelas, esa cosa fue un acto bastante doloroso porque era un maestro que quería. Entonces, hermano de Cristina Cardona, la señora. Por cierto, que creo que la última crónica que escribió el doctor Oscálido y hablaba de Tito Cardona. Voy a tratar de buscarla para publicarla. Sí, un maestro joven falleció trágicamente. Y ya formalmente, igual, cuando te toca ya... Bueno, entonces resulta que uno le enseña rápido las letras, tal, qué sé yo. Y mi mamá me lleva a Siruma. Siruma, la estaban construyendo. Allá donde está actualmente. Sí, eso creo que fue en el año 63, si mal no recuerdo, como en el gobierno de Betancur, creo.
Yo conocí eso cuando yo era niño, lo conocí porque por mi edad, ¿no? Ya Sí. tengo 73, voy para 74. Bueno, entonces resulta que de ahí paso a segundo grado, no vi primer grado, porque escribía bien, leía bien. Ya. Y como yo era muy delgado, muy pequeño y muy delgado, entonces tenía 7 años, hubo un compañerito que me agredió. Entonces, todavía estaban construyendo la parte y había una cabilla cerca y casi me hago daño con la cabilla, porque me empujó. Entonces mamá tuvo miedo y me quitó de ese colegio y me puso en Villa de Rosario. Hoy Tibaldo Almanza. Hoy Tibaldo Almanza Rincón. Entonces, yo me iba por la calle Concepción que terminaba donde Donato Loruso, alias Tatino. En esa cañada, allí terminaba la calle. Y había una maroma, un palo, porque esa cañada siempre mantenía agua. Hasta pececillos había. Ya. Entonces los coriteños que vivíamos aquí, porque la calle Concepción era límite de Corito, porque la calle Falcón no existía. La calle Falcón existe posteriormente. O sea, pero porque vivía Elia Tapia, vivía en la esquina diagonal a los 4 negocios de José Domingo Gutiérrez, Juan Hernández, Elia Tapia y Magdalena Sutherland, eran las 4 esquinas. Ya. Y al coger por la calle el registro, a los siguientes 100 metros eran comandos, eran ranchos y no era calle. Entonces, bueno. ¿Recuerdas algunos maestros Claro, de esa primaria? Claro que sí. Por ejemplo. Claro que sí. A mí me dio clase la maestra Vive, Miriam Martínez, la gata, de Rincón. Perdón, Miriam Rincón de Martínez, al revés. Cosa de Manolo, el difunto. Ella vive. Y Genara, que vive aquí en la esquina de Finol, de la Finol, de aquí frente a la unidad, en la Finol. Maestro emblemático. Entonces, allí en Sinuma. Y luego retorné allá a Villa Rosario. Allá fue Angélica Romero, que vive aquí en la calle municipal, por cierto. Vivía, no sé si, creo que falleció, no recuerdo, creo que sí. No, fue compañera mía después de trabajo. María Zuleta ya vive, esposa de Gonzalo Gutiérrez, en la misma calle municipal, por cierto. Y Regina Martínez, de la calle municipal también, aquí, hija de don Menandro Martínez. Esa señora influyó mucho en mí. Ya. Porque disculpa un momento, una acotación aquí bonita. La plaza era altísima. Nosotros para subir a veces hacíamos el potro, poníamos la mano y brincábamos para subir. Las sillas eran de madera, y él se sentaba debajo de una matelara que estaba en toda la esquina de su casa y empezaba a contar historias. Y nosotros a escucharlo, y eso se perdió, escuchar historias más ancianas. Pero esos eran los maestros que yo tuve en primaria. Y después estudié bachillerato en la primera promoción. Ya, Duval, y tú recuerdas, mucha gente me ha dicho, ¿no? Si en Villa Rosario había un zoológico. Sí, por cierto. Teníamos que llevar, era parte de nuestro trabajo, llevar comida para las aves. Especialmente era más bien, el mayor porcentaje eran aves. Había algunas discotecas, galápagos, algunos animalitos en la tierra, pero la mayoría eran aves. Monos también eso. Sí. Y a mí me dieron al lado del auditorio y había un palomar. Ajá. Que está donde está la unidad esa de tecnología de computadora. Ajá. Al ladito allá había el palomar grande. Entonces, eso tenían sus maestros encargados del mantenimiento de todos esos animales. Me dijeron, no, si ahí había hasta una pereza. Sí, yo no recuerdo que casi no le paraba. Ya uno se acostumbraba. Ya. Como uno pasaba todo el año ahí, uno se acostumbraba a ver las personas que llegaban de visita así. Ya. Y nosotros, para nosotros era una carga, porque
trajeron la comida para fulano, era como nuestros tíos, porque tenían que llevar la comida, que si pan, que si arroz, que si tal. Era una carga. Sí. Claro, Duvall, podemos recordar algo de esa educación, ¿no? De esos tiempos. ¿Cómo era esa educación? Un poco brevemente. Claro, era muy memorística, era muy memorística. A mí me dio clase en Helio Vargas, y una vez tuvo misericordia de mí. No sé si estará habido. Hermano de Marcálida, Ajá. que fue directora Sí, claro. de la escuela. Yo estaba en quinto grado, donde funciona ahora la jefatura escolar, ese era el aula. Entonces resulta que a mí no me entraba la regla de 3. Eso para mí, la matemática siempre ha sido difícil para mí. Soy bueno para las letras. De hecho, estoy en ese campo. Bueno, entonces, como yo era muy delgadito, muy frágil, pesaba unos 30 kilos, era una persona muy escuálida, que es la palabra correcta. Y un poco enfermizo. Entonces usaban reglas, entonces él le daba lástima, dame la mano, vamos a hacer una cosa buena, te voy a rodillas, para que te prenda esa. Y me puso, me acuerdo yo, la regla de 3, los procesos en un papel y lo pegó con cinta en la pared. Y uno era tan obediente y tan fiel, o sea, vaya al patio y habla con Bautilio, y le dice que le preste 2 ladrillos rojos de los canteros, que a veces se han cuarto escolar, que no es nada novedad. Y se trae arena en un vaso. Echó la arena en el piso y me puso los 2 bloques en los brazos. Se te caen los bloques, te pego. Bueno, apréndetelo eso rápido que ahí estuve sufriendo en esa una crucifixión sin cruz. Bueno, ¿Y aprendiste? Imagínate tú que me volví experto en letra, todavía de clase de... Sí, no, había muchas reglas, había muchas reglas. Yo también participé de eso cuando me gradué. Eso era lo que se usaba, letra con sangre. Salte de víctima a victimario después. Sí, porque era los papás, todavía algunos dicen, José, dale, no, pero eso no procede a letra con sangre. Ya, y el liceo. En el liceo, Julio César Sala. Bueno, yo fui alumno de Carlos González Paz, no en primaria, sino en el liceo, daba geografía general, con Leví Marrero, un libro grandote de geografía. Y todos esos profesores que conocemos, Ángel Felipe Hansen, Camito, que no recuerdo bien el nombre de el apodo, Vitelio Arrieta de física, Claudia Escandela de química, Dora, no me acuerdo el apellido, de educación artística, de lo que cabe recordar, así, de ese tiempo. Camito era José Bracho, yo conocí a Camito. José Bracho. Ya era un señor de un tiempo más de edad. José Bracho. Sí. Hubo otros más, pero no recuerdo. El Liceo Julio César ya estaba en su sitio actual cuando tú estudiaste. Sí. Ya. Yo comencé, lo que pasa es que yo tengo entendido, es más, cuando yo entré, Diógenes Solórzano, Giovanni Finol, y esa gente estudiaba quinto año, pero en el Liceo Perijá, de los Riquelme. Y ellos fueron absorbidos, o sea, claro. Se quedaron, pero nosotros somos de la primera promoción. O sea, los originales de Julio César. Entramos en el primer año de Julio César Sala. Sí. No terminamos la carrera, no, que comenzamos como primera cohorte con H. La primera cohorte de allí. Ya. La mayoría de mis compañeros son casi todos profesionales, algunos fallecidos. Bueno, ahora llegamos a una parte bien interesante respecto de cómo nace esa vocación de ser docente, que es por lo que todo el mundo te conoce, ¿no? ¿Cómo llegó Duvall a ser docente? ¿Quién le dijo? ¿A quién? Sí, activo. Gracias a Dios, José, es una pasión que descubrí accidentalmente. Yo le digo a veces a mi alumno, no me creen.
Yo fui muy mal estudiante de bachillerato. O sea, no tenía un propósito, en realidad. No tenía una visión de vida. Era buen lector. Yo del área de lenguaje simplemente que era malo en cálculo, física, química, matemática. Yo les digo, yo aún tengo pendiente matemática y física de quinto año de ciencia. Ay, ¿cómo se graduó en otra carrera? Porque yo soy bachiller docente. O sea, dejé de estudiar ciencia y repetí cuarto y quinto como bachiller docente, con el ciclo básico. Ese es el cambio. ¿Cómo ocurrió eso? Eso fue culpa, entre comillas, de la difunta Nilecta Toyo. Yo tenía un abasto, porque mi papá me dijo, bueno, ya que no vas a estudiar, tenés que trabajar, para que no vas a estar de vago, tal. Y él era comerciante, para arriba, para abajo, hacía negocio. Y entonces, al lado de esta casa del museo, vivía un amigo de la familia llamado Andrés Elímenas Balbuena. Entonces, de la señora Genoveva, la mamá. Genoveva, creo que era Sutherland Finor o Finor Sutherland. Sí, Genoveva Finor. Sí. Bueno, por cierto, también vivía aquí cerca. Al lado del museo. Volviendo al tema, entonces, Nilecta llega con una oferta cuando yo era pulpero. Tenía una pulpería, porque papá se sacó un cuadro del 5 y 6, un premio, 800 bolívares, era un dineral. Sí. Entonces, bueno, vamos a montar un negocio, usted lo administra. Y montamos una pulpería, un negocio, una tienda, un abasto, frente al Bar Colombia, en la calle Falcón, del difunto apellido Luzardo, ahora me acuerdo el nombre. Eso era famosísimo ese bar. Entonces, allá había una refresquería antigua que regentaba, por cierto, un hermano de ese señor Luzardo. Yo estaba abandonado. Entonces papá le dijo, Andresito, es que el hijo mío salió de bachillerato, pero no quiso terminar los estudios. Vamos a montar un negocio ahí que le va a dar ta. Ok, está bien, págame el estudio. Y montamos la pulpería. Tenía yo 17 años. Trabajando como de 7 a 7. Yo no veía sol y sombra. Mi papá compraba en Maracaibo a San Francisco de Arturo. Eso florecía. De 800 bolívares, eso creció una barbaridad. Ese un día llega el director conociendo que yo era de carácter fuerte, y había un grupo en Siruma que el hermano de el nene, José Alberto, estaba dándole clase y no pudo con él, que jugó, porque era muy amotinado, era un jovencito fuerte. Antes estaba en sexto grado de 15 y 16 años. Sí. Entonces vamos a mandar a Uruguay, que vale un poquito más fuerte. Bueno, ¿qué voy? Igual te gané, creo que eran 5 bolívares. ¿Te quieres ganar 5 bolívares? Mamá, cuídame que el negocio que me va a ganar 5 bolívares. Explicar matemática y suma, resto, multiplicación, hasta que el maestro venga la semana que viene. Creo que eran como 3 días. ¿Qué pasó ahí yo de dar ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué pasó ahí yo de dar clase? Lo que era más que todo era autoridad, o sea, yo usaba como una vara, incipiente, pero era una vara. Y el pelo mío era bastante abundante, tenía un rostro muy adulto, muy fuerte, muy severo, por las cosas de la vida, él tenía un carácter muy fuerte. Bueno, total que ahí me agarré con esos alumnos. Hasta riñas hubo, tuve que hacer uno para el pasillo, ¿no? Que hay cojones, porque me tiró un tramo de pupitre. Sí, eran tremendos esos niños, tremendos. Entonces, él está viendo de que tenía mucho dominio de grupo por fuerza, ¿verdad? Y yo, ¿tú por qué no estudias eso? Si supieras que me parece que soy bueno para eso, me gusta. Y empecé, le dije, mamá, voy a estudiar. ¿Cómo que vas a estudiar? Sí, voy a estudiar. Y empecé a averiguar la escuela normal Alejandro Fuenmayor, allá por Santa Rosa de Agua, en Bellavista. Allí estudiaban todos los que querían ser maestros en el Zulia. Y había otra escuela pública, privada, llamada el Panamericano, creo que quedaba por los lados de la Victoria, por ahí. Sí, no recuerdo. No sé. La Limpio, por ahí. No sé, el Panamericano se llamaba la. Total, es que con mucho esfuerzo, y yo entré por un milagro, porque yo tenía un promedio muy pobre, 13 puntos.
Entonces había tantos aspirantes, más de 400. Yo me fui en el bus con hambre, montuno, no sabía nada de andar en Maracaibo, tenía yo ya 18. Y bueno, entonces resulta que cuando da los resultados como a las 11 de la mañana, yo más hambre que conmigo y tal, no salí. ¿Cómo que no salí? Yo quiero ser maestro. Yo descubrí que eso es lo que yo quiero hacer. Y me metí a pelear. Yo quiero ser maestro. No, pero usted sacó una baja calificación. Entonces, bueno, ¿qué tal? Aquí hay muchas personas con mejor promedio. Y me metí en el profesor se llamaba Abilio, creo que Abilio Martínez, un acuerdito profesor. Mire, joven, yo entiendo que usted tiene ganas, pero inténtelo el año que viene, ¿qué tal? Algo así. Nada, yo renuncié. De aquí no salgo hasta que me den un cupo. Yo he luchado mucho por esto. Yo quiero ser, ya había hecho varias suplencias, no solamente eso. Total de que, o sea, me arrodillé, le lloré. No puede, es más, de un discurso. Usted no puede quitarme ni el derecho a ser un docente, porque eso lo descubrí yo, que yo no quería estudiar. Yo quiero ser docente. No los voy a defraudar. Es más, hagamos un trato. Si me rapan alguna materia, me sacan de la institución. Hasta que entonces yo el psicólogo, venga, tiene pasión, venga. Esa fue la historia del punto de inicio. Eso fue en el año 70, 71, 72, 70, 71. Después 71, no, 71, 72. 72, 73 me gradué. Ya. Y bueno, las calificaciones fueron de media para arriba. Y pasando, como dice el refrán, crujía. Porque llegué a comer sardina con galleta y refresco como no. Sí, porque entonces mamá quedó sola con el abasto y no daba para mantenerme en Maracaibo. Y ahí fue donde viví, en casa de mi prima con Agustín, como te refería anteriormente, que me dieron alojamiento en el Manzanillo. Es una distancia larguísima, de extremo a extremo. De la base del Puerto del Lago a Santa Rosa de Agua. 2 horas de viaje en bus. Ya. Sí, una historia bastante épica, por decirlo de alguna manera. Yo llegué a dormir en el terminal, que no me alcanzaban los recursos para regresarme. Yo a veces le digo a uno mío, yo tengo un trofeo en mi corazón de mi título de maestro, no de licenciado en literatura, de técnico superior en administración, de posgrado en luz, son estudios posteriores. Pero llegar a esa piedra angular, que es lo que constituye la pasión de dar clases. Y yo voy a hablar y eso para mí es como conversar contigo. Eso es trabajar. Más bien, compartir de lo que Dios me ha dado a mí, en conocimiento, que no son muchos. Solo sé que nada se dijo cerca. Sí. Igualmente digo yo. Eso me llama la atención, igual, porque te hemos visto desempeñarte en otras facetas. Sí. Sin embargo, siempre estás con el gusanito de estar siempre en la educación, no abandonar la educación. Sí, recientemente dejé la ferretería donde trabajaba por la situación país, tenía que buscar más recursos. Y entonces, de paso le doy saludos a Héctor David, a la gente de Ferreagro, por allá. Agradecido con él, su familia, que me dio esa oportunidad de reunir más recursos para mí. Y es como un hijo para mí. Fue alumno mío de primero a quinto año. Y, sí, y él prácticamente me rescató, porque yo trabajaba con mi cuñado en Acerca. O sea, daba clases, asesoría para acá, para allá, pero educación en Venezuela no es para... ¿Cuántos años ya en la educación? Del 73 para acá, 52. 52 años. 52 años. Mira, y creo que eres el profesor activo de más larga sí, creo. trascendencia, ¿no? Sí. Hay otros profesores que ya fallecieron que sí tuvieron un poquito más, ¿no? Bueno, sí. Por ejemplo, Armando. Yo compartí con muchos de ellos. ¿Sí? ¿Conociste a Armando Martínez? Claro, o sea, amigo personal. Amigo personal. Izquierdista, de los bravos. De la oreja. De la oreja. Yeah. Sí. Armandito,
muy buen conversador, y yo también. Bueno, pero ya está cerca, porque yo leí por ahí en su hoja de vida que dio clase durante 56 años. Bueno, 4, ¿no? bueno, tampoco como los beisboleros, el récord de Majima, no. Sí. Y Yo compartí con por supuesto, el profesor Carlos. Yo compartí con el profesor Carlos aula. O sea, él daba clase en la misma aula que el aula era de él, no mío. Ajá. O sea, lo que pasa es que yo lo ocupaba en el turno contrario. Ya. Entonces, él daba clase en la tarde y yo daba clase en la mañana. El aula quedaba diagonal a la dirección. Entonces, él tenía ahí un mini laboratorio, animales disecados. Por cierto, uno de esos animales me cayó un mono y me partió la frente porque le dio un golpe a la pizarra. Porque había alguien alzado ahí, creo que de los Sánchez. Una cosa le pasa, ¡pum! Se desprendió y me cayó aquí. Y yo con las mismas saqué el pañuelo, continuemos la clase, o sea, como si no hubiera pasado nada. O sea, siempre he tenido esa forma de ser. Otro de los maestros, así también, que recuerdo, por ejemplo, Ramón Martínez Aragón. Sí, es que Ramón tuvo mucho tiempo como director, no tanto en aulas, sino como supervisor. Ah, y supervisor. Bueno, cuando yo estudiaba, él era directivo de Villa Rosario, junto con Morán, otro profesor, no recuerdo si era de Maracaibo o no. Y bueno, desde toda esa, digamos, pléyade, por usar la palabra constelación, que siempre se hace esa metáfora. De Tibaldo recuerdo a varios docentes, sobre todo de acá de Perijá, de la Villa, porque de Maracaibo se me escapan los nombres. Que me perdonen si me escuchan, porque algunos no me acuerdo. Porque yo trabajé en varios colegios, pero bueno, no es de Villa Rosario. Ahora Tibaldo Almarza. Iria Urdaneta, de la calle municipal aquí, hija del señor Ángel Eduardo. Marcalida Vargas. Ya. María Azuleta. Angélica Robles. Lidia Montero de Duarte, la hija de la esposa de Vicente Alcide. Duarte. Viviana De Finol. Yo recuerdo también a la maestra Tula, como de los Ediltrudis de Gutiérrez. Ediltrudis de Gutiérrez, mi amiga Tula. Miriam Cabrera. Había una maestra delgada, perdóname, pero no me acuerdo, amiga, ¿cómo se llamaba ella? No, y imagínese, es que como dices tú, era una pléyade, ¿no? Porque estaba sí. También, no me acuerdo, la maestra Tarsila. Carmona de Martínez. Ajá. Carmona de Martínez, esposa de Ángel. Sí. De Ángel, que trabaja en Corpoleco, en Medellín anteriormente. Bueno, Sara Segarra de Acosta. Claro. De Maracaibo, recuerdo a Quintero, una profesora, muchas veces me escapa el nombre y me van a... La profesora Mireya de Quintero. Ella fue directora también. Sí, fue directora. Me van a matar porque yo trabajé con ella, pero no recuerdo los nombres. Igual, ¿y conociste al profesor Corbacho? Por supuesto, trabajamos no juntos, pero sí trabajamos en muchas actividades. Corbacho Baute, mi amigo Corbacho Baute. Intercambiábamos ideas de estrategias de enseñanza, experiencias, porque él trabajaba acá en el Liceo de Creación, hoy Armando Martínez, ahora Armando. Y aquí en Siroma, bueno, más tiempo, porque yo entré ahí en el año 74. Y ahí estaba Irma Martínez de Vinche, hermana de Adonai, un abogado, en la calle derecha. Anita Calores, la familia Calores, Gutiérrez, casi todas trabajaron. Unas trabajaron a Beatriz, mi amiga Beatriz, perdóname Beatriz. Beatriz de ella de Tibaldo, Betty, son varias hermanas que son familias. Judith, Betty, Anita Calores, fallecida. Miriam Martínez, Carlos González Paz, Asael Berrueta, no trabajé con él, lo conocí trabajando, Asael Berrueta. De allá, de varones, Ayaldino Amaya,
Claudio Martínez, Claudio Urdaneta y que te nombré Vargas, Sí, sí. el Mar Mentalidad. Ajá. Ese es. Duval, hay un libro de Antonio Pérez Clarín que se llama ¿Es posible educar hoy en Venezuela? Es una interrogante. Yo te pregunto a ti, ¿es posible educar hoy en Venezuela? Hay una diferencia entre educar e instruir. Y esa es una cosa que yo he tenido clara desde que soy docente. Y yo, José, me preocupo mucho yo le digo a mis alumnos, a mí no me interesa que tú conozcas el núcleo de un sintagma dominante, o cuál es el núcleo de un sintagma verbal, o qué diferencia hay entre un determinante posesivo y un pronombre posesivo. Eso es importante, es gramática, morfosintaxis. Me importa que tú seas honesto, que seas responsable, que seas generoso, que tengas empatía y misericordia por la gente, que seas una persona cortés, que seas un buen ciudadano, porque eso sí es educación. Entonces, por supuesto, es como una especie de pasticho, ¿no? Digamos así, son capas, ¿no? Sí. O sea, el producto social, el producto cultural, que son las tradiciones nuestras, o sea, traerlos al museo para que aprendan de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, que no se olviden que son periganeros, que vienen de una migración de españoles, que se combinaron con esto, todo esto. O sea, que vivan esa historia y no que la refieran como un tema y lo estudien. Entonces, antes las familias recibían muchos valores. O sea, las familias, a pesar de que eran analfabetas o analfabetas funcionales o disfuncionales, daban muchos valores. El respeto del docente uno antes era como una especie de líder de todo tipo, ¿no? Entonces era mucho respeto. Ahora José cualquiera te llama por el nombre de tu alumno. No hay esa distancia. Y yo le digo a mis colegas, no permita que los alumnos te tuteen. Porque el día que lo tutees, que tú eres su amigo, pero no eres su amigo. ¿Cómo así? No puedes perder la perspectiva de que tú eres su referente y su tutor. Si le das demasiada confianza, vas a perder autoridad. Porque los muchachos hoy día, casi, no todos por supuesto, porque hay unos que vienen de una familia que tiene buena constitución, pero dada la crisis del país, hay muchos niños y familias disfuncionales, niños abandonados, criados por tía, abuela, por tíos, qué sé yo. Entonces, urge de que nosotros, los docentes, ocupemos ese rol de ser guía, orientador y referente en el aspecto psicoemocional. Es muy importante. Y el desarrollo de esos valores que necesita nuestra juventud, nuestra generación de relevo. Y ahí van a salir Eli Ramón, va a salir Maciel, que fue alumna mía, ambos fueron alumnos míos. Sí, sí. Me imagino que eso te sucede continuamente. Llegas a un sitio, a un hospital, a una clínica, a una ferretería y te consigues con alumnos. Sí, ahora fui a donde el traumatólogo y estaba el doctor Juan Carvajal. Digo, disculpe doctor, porque le dije, hola Juan, ¿cómo estás? Disculpe doctor, porque no lo vi, o sea, no lo vi como doctor en ese momento. Sí. Entonces, sí, es una gran satisfacción. Ya yo le estoy dando clases a los nietos de mis primeros alumnos. Ya. Mis primeros alumnos tienen 65 años, casi la edad mía, 10 años menos, 14, 13 años menos. Sí. Yo tenía 20, 21, que ellos tenían 15, 14, porque anteriormente escribían los niños muy tarde. Sí, sí. El preescolar. Ahora, hay muchas personas, por ejemplo, que están en la docencia y de repente están pensando en la jubilación y yo veo que tú no piensas todavía en el retiro. No, yo me jubilé. ¿Qué te motiva? Yo el secreto. Sí, yo me jubilé en el 2012 por razones económicas. Sí, o sea, yo no veía... buscando nueva... Y supiera una cosa, lo gasté en 24 horas. Sí, porque me pagaron en el 2017, creo, 18, y se devaluó tanto, porque el dinero te lo pagaban cuando te hacían el corte en el 2012,
Y cuando me pagaron como a los 3, 4 años, qué sé yo, no me dio para nada, totalmente devaluado. Actualmente yo cobro 349 bolívares quincenal. Pero yo te pregunté qué te motiva a seguir Pero, dando sí, clases. sí. Pero tú me estás dando lo que te desmotiva. No, eso es para que tú veas, Ajá. para que tú veas la paradoja, no es por dinero. Porque si fuese por dinero, me hubiese dedicado al comercio otra vez. Y se quedó cómodo ya en o me quedo allá no como empleado, sino que yo preferiría emprender. Lo puedo hacer, todavía puedo hacer. Gracias a Dios tengo una salud bastante buena. Pero yo te diría algo, lo que dije al principio cuando comencé mi conversación sobre qué me motivó a ser docente. Pasión. Es pasión. O sea, yo no trabajo dando clases, eso no es un trabajo para mí. Pasión. Es mi forma de vida. Me siento, yo le digo a mis alumnos, usted tiene que buscar la ecuación de la felicidad. ¿Saben cuál es? Se las escribo. Yo estoy donde quiero estar, haciendo lo que quiero ser, con la gente que quiero compartir mi vida. Y por eso soy, y hago así, I am happy. Cuando lo vean, esa es la señal de él. O sea, bueno, vivo alquilado porque mi hijo me paga la casa, modestamente gracias a mis hijos, que se han portado también conmigo. Y hasta mismo Héctor, es que yo vivo solo con el hijo menor de mi primer matrimonio, acá en la urbanización Rocolos Gallegos, conocida como Las Calles. Y bien, o sea, dentro de los límites, bien. No vivo holgadamente a veces como en la calle, a veces yo me digo, me lo merezco. Cuando como en la calle, o me como un helado por acá. Y en ocasiones, en estos días, por cierto, eso que dices tú, estaba reparando la moto por allá por el lado de Ánico. Y voy a las tostadas esas que están allí, se llaman Julio, porque sean viejas, las tostadas tienen como 50 años. Y me saluda la gente, oh, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Prepárame una repita y tal. Y conseguí a Renato Ferrer y a los dos yernos desayunando. Negro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Lisboa, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Saludando, conversando. Al rato se van, se despiden y voy a pagar la cuenta. ¿Cuánto usted? No, yo eso está resuelto. ¿Cómo que está resuelto? No estoy pagado. No, se lo pago Nervo y Víctor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Alumno mío de todo bachillerato. Claro. Sí. Y a cada rato, y llegas a un banco y te atienden primero, y llegas porque hay un gerente, un cajero que fue alumno tuyo. Eso sucede con la mayoría de los docentes. Y uno lo que tiene, eso se llama el legado. Claro. El legado. O sea, tú dejas una huella, marcas a muchas personas. Sí. Igual, el tiempo acá en televisión es implacable, ya no está acosando el tiempo. Sin embargo, yo creo que habrá muchos docentes y muchas personas viendo esta entrevista. Quisiera pues que le enviaras ese mensaje, no sé, de repente esperanzador, darles de nuevo el secreto de cómo seguir luchando por una mejor educación en Venezuela, ¿no? Y específicamente donde nosotros nos desempeñamos, que es acá en la villa, en el municipio de Rosario de Perijá. Yo diría en una especie de símil, esto es una guerra y tú eres un soldado. O sea, nosotros los docentes no fundamos un arma de fuego, fundamos una espada de sabiduría, de luz, rompiendo cadenas de ignorancia, ataduras. Y si tú quieres ser un guerrero de luz, debes seguir dando clases hasta gratis. ¿Por qué? Porque se trata de dejar una huella, un legado a las generaciones. Después esto se sabrá como un sacrificio. En cambio, si tú piensas solamente en tener un trabajo, tienes que jubilarte si pusiera los 20 años. ¿Por qué? Porque te abruma, te cansa, porque eso no es tu pasión. Tú estás allí para levantar un sueldo y no porque eres docente, eres un burócrata
Y la palabra es clara, burócrata que se siente un buró en una silla en un escritorio. Ya. Por eso que se llama burocrática, ¿no? Son personas que viven de un poder de los empleados públicos. O sea, uno es empleado público, mientras está activo. Por eso es que es burócrata. Pero los maestros, no estoy diciendo que soy el mejor maestro. No, tampoco quiero ser falsa modestia, es decir, soy el regularcito. No, yo soy un maestro que trato de ser lo mejor posible, lo mejor que yo puedo dar. Y mi trayectoria ha pasado desde allá de Santa Bárbara del Sur, eso será otra etapa de historia, donde yo me inicié como maestro en la escuela rural número 505 de Tunana, un parcelamiento de plátano, allá en el Torreonia, en la frontera con Mérida. De allá hasta ser directivo de colegio, de tecnológico, y hoy humildemente soy un docente de lengua y literatura, y todos los compañeros míos son menores en todos los sentidos, o sea, en tiempo de servicio, en cargos desempeñados. Eso me llamó la atención, que tú dices que no tomas muy en cuenta o no te importa mucho lo de los títulos, que te llamen magíster, especialista y estas cosas. Me hiciste acordar a Udon Pérez, que decía no, que yo no quiero ser doctor, quiero ser sí doctor, conocedor de la materia, pero doctor no era lo que le llamó la atención. Y bueno, es importante eso, refleja un poco tu filosofía de vida, ¿no? Darle importancia a lo importante, a tu trabajo como docente, tratar de hacerlo muy bien. ¿Cómo te va con las tecnologías, las nuevas tecnologías? ¿Te ayudan, no te ayudan o son tus enemigos? Por supuesto. Mis alumnos son mis mejores aliados. Ajá. Y tus maestros ahí. Mis mejores aliados porque son mis tutores, mis maestros en el área de tecnología. Y yo cuando me ven abogado, ven acá, profesor, yo tengo un alumno o dos por cada, yo tengo 10 secciones, 11 secciones, 300 y pico de alumnos. Un saludo para ellos, de Jesús de la Misericordia, a mis colegas colegas de trabajo, perdón, a todos mis compañeros, distintamente son muy buenas personas, muy buenos colegas, y a mis alumnos. O sea, igual, ¿y el deporte nunca te llamó la atención? Claro que sí. Yo era atleta, entre comillas, era de nivel competitivo no, sino participativo. Ajá. Con el amigo Amílcar Briceño, participé en el maratón de Maracaibo. Ajá. Entrenamos juntos y el difunto Gustavo Lisboa, que también trabajó conmigo en Ciruma. A mí me dio la fórmula, vas a tomar esto, vas a comer esto, no vayas a hacer esto, o sea, me ayudaba. Y yo me entrenaba acá, yo me iba en el bus de Perijá hasta 104, y de allá para acá me regresaba. O me iba en el bus de Cemento Catatumbo y de allá para acá me regresaba, para entrenar para ese maratón. Y ahorita tocaste un punto de la comida, ¿no? Por ahí, que la gastronomía, algún plato especial que te guste y que tú digas, esto es lo que más me gusta a mí. Si supieran una cosa, a mí me llaman pretencioso mi familia. Sí. No me digas que comes caviar. No, algo así, no tan exótico, pero sí que tengo una anécdota, porque yo, cuando yo era rico y no lo sabía, que fue cuando el difunto Chávez aumentó los sueldos a 180.000 bolívares, algo así. Sí, era muy bien. Estaba uno bien, ¿verdad? Entonces yo tuve 2 años prácticamente dando clases particulares, haciendo contacto con las iglesias, porque yo siempre he colaborado con la mayoría de las iglesias. La parte espiritual para mí es muy importante. Lo hago en el aula también y lo hago en mi vida profesional. Volviendo al tema, bueno, yo comía mucho en el mercado, o sea, el mercado municipal, donde tú eres también así, comensal. Entonces una vez llego, profe, le tenemos el plato especial de día. Ay, ¿qué? Arroz aguaito. ¿Qué? No, chico, está equivocado. ¿Cómo no vamos a comer arroz aguaito? No. Usted no sabe el tormento que yo sufrí cuando yo era niño, que mi abuelita preparaba eso y yo no lo soportaba, porque ella era muy mala boca. Entonces, yo me acuerdo y tengo pesadillas de ver el arroz con una hoja de cilantro encima.
Entonces resulta de que eso prácticamente viene de España. Es como eso lo llaman, Una mazamorra. ¿Qué? no, eso tiene un nombre, minestrone, Ajá. creo, un arroz aguado, sí. España, Italia, no sé dónde sacan ese producto. Total, de que yo no chico. Yo prefiero un lomito al vino con champiñón. Ah, o sea que usted es pretencioso, sí, soy pretencioso. ¿Por qué? Porque como yo pasé tanta penuria en mi juventud, yo me lo juré, o sea, yo dije, cuando yo tenga mi autosuficiencia económica, voy a comer bien. Ya, Y uno de los regalos que me di fue comerme un desayuno en el Hotel del Lago. ya. Qué bueno. Entonces, a cada rato, entonces, en Santa Bárbara yo aprendí a comer. Ya. Santa Bárbara hay una buena gastronomía. Mm, Es más, allá había un chef que le hacía las hallacas hasta los Andrés Pérez. qué bien. Henry se llamaba ese señor. Sí. Y tenía un restaurante, lo que tú comías ahí, eso era una maravilla. Igual, y en la música, algún tipo de música en particular que te guste escuchar. En la juventud, con el Nene Toyo, nos corrompimos. Ajá. El Nene Toyo y yo, él tenía una miniteca, Toyoteca, se llama. Entonces oíamos mucha música en un viejo picó, RCA Víctor del Perrito, y comprábamos las aguas de diamante de Agustín Arteaga Ajá. para escuchar los discos de acetato de 33 y media revolución. Entonces escuchaba mucho rock de los Beatles, rock de los grupos son americanos, que habían hecho Walter Reiner, creo que se llamaba otro, el grupo Asia. Entonces yo he sido muy, Y rockero. sí, muy rockero. Había cantantes también de pop. Me acuerdo mucho de Demi Rousseau, Demi Rousseau, un griego. Oigo música clásica, oigo música pop popular, me gusta mucho Luis Miguel, me gusta mucho también la artista británica Adele, me gusta bastante. Escucho, tiene buena letra las composiciones de ella. No me gusta el reggaetón, o sea, no me saben. El reggaetón, hay reggaetones que se pueden escuchar más o menos, pero no me gusta ese género. El género urbano No es lo tuyo. no me gusta. Y vallenato uno que otro. ya. Y en cuanto a libros, ¿tenías algún libro preferido por allí? La Biblia, para comenzar. La Biblia. Pues te acompaña. ¿Tienes una Biblia? ¿Habrá la posibilidad de tenerla en el teléfono? Tengo varias. Ah. Tengo varias Biblias, una pequeña, una grande de estudio. Tengo bastantes estudios bíblicos en mi biblioteca. Pero leo novelas con frecuencia. Mi escritor favorito, como profesor de literatura, William Faulkner, un norteamericano, un premio Nobel. William Faulkner. Vargas Llosa, que murió recientemente. No he leído obras completas de él, especial Casa Verde y la Casa del Chivo. La fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo, la Casa Verde. Y disculpen la transpolación de término. Empecé una, pero no la terminé. Me pareció muy larga. ¿No? Sí. Gabriel García Márquez, uno de mis favoritos. He leído poco de Arturo, un poco. Y por cierto, que estos días yo veía ahí en Netflix a 100 años de soledad. Bueno, verlo ahora de Gabriel García Márquez. Tipo serie, ¿no? Bastante. Cuentos, novelas, y de Rómulo Gallego por cuestiones de estudio. O sea, Doña Bárbara, Pobre Negro, Soledad en la Tierra. A mí me encanta Rómulo Gallego. Bueno, he leído bastante eso, pero ya a veces lo dejo porque me trato de actualizar. Claro, pero no tengo, de lectura a lectura prefiero mucho a Gabriel García Márquez. Me gusta bastante. Es realismo mágico. Me gusta bastante. Bueno, Juan, no queda más que entonces despedirnos, agradecerte por dedicarnos este rato a conversar sobre... Tamaño rato. Sí, llevamos ya más de una hora de transmisión, ¿no? Pero bueno, creo que valió la pena tus palabras finales. Bueno, quiero agradecerte esta oportunidad que tienes con tu canal en YouTube, de poderme dirigir a todos mis coterráneos, especialmente a mis alumnos y a mis colegas, del cual me cuido de ser un referente.
y que sirva mi ejemplo de que personas estén tras mi huella y me emulen. No como persona en el sentido personal, hablando de mi carácter, mi temperamento, sino en el ejercicio de la docencia. Sí. Vamos a decirle como decía Diomedes Díaz, pórtense bien. Sí, siempre.